Francisco Burgoa, ya lo sabes, abogado constitucionalista. Y Francisco, hoy es el último día de sesiones de la Suprema Corte, de la que conocemos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya el 1 de septiembre entra la Corte del Acordeón. ¿Qué opinas? Hay como muchos temas, desaparecen las dos salas, ahora todo se va al Pleno. ¿Cómo se van a poder desahogar tantos y tantos casos pendientes? Cuéntanos. De antemano, muy buenas noches para Buenas ustedes, Mari noches, sí. Carmen, Marco, José. Hola, Francisco. Indudablemente saludos. Indudablemente lo que hoy significó fue el cierre de esta Suprema Corte ya en sus funciones, una corte que tuvo trabajos durante 3 décadas, 30 años desde aquella reforma del 31 de diciembre de 1994, y que pues ha cambiado radicalmente a partir de esta reforma constitucional en materia de Poder Judicial del año pasado. Posiblemente todavía no se logre dimensionar los cambios que van a implicar en lo que es la impartición de justicia. Sobre todo, como comentabas, Mari Carmen, ya no va a haber dos salas como las conocemos, solamente van a estar trabajando en pleno. Y la nueva Corte, que va a iniciar sus funciones a partir del 1 de septiembre, pues va a iniciar con una gran carga de trabajo, porque esta Corte que se va dejó muchos asuntos pendientes por razones de tiempo, inclusive el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa ya no lo discutieron y eso le va a corresponder a la nueva Corte. Y a partir de esos asuntos de gran envergadura vamos a ir definiendo cuál va a ser el rumbo de cómo va a impartir justicia la nueva Suprema Corte, qué tan independiente o no va a ser, y sobre todo que llegan cuestionados por la forma en cómo llegan. Resulta que a partir de esos acordeones, que eso viene a violar la propia Constitución, los principios democráticos, y esos acordeones hace que finalmente se compruebe que hubo trampa, es decir, quienes van a llegar a ocupar el máximo cargo en la Suprema Corte llegaron violando la Constitución. Es decir, sí hay mucho que comentar en todo esto que estamos presenciando y que vamos a ir conociendo a partir del 1 de septiembre. Francisco Burgoa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marco Antonio Mares? Qué gusto saludarte también. Igualmente, Francisco, bueno, este cambio que estamos registrando en México ha generado preocupación, sobre todo en el sector empresarial, en el sector privado. ¿Crees que este cambio pudiera impactar negativamente en el ánimo de los inversionistas? Total y absolutamente. Y esto en función de cómo se integra esta Suprema Corte, en donde identificar a perfiles que podamos considerar como independientes, aquellos que realmente se están constituyendo como defensores de la Constitución, más allá de un discurso, sino en los hechos, y a partir de la forma en cómo llegan, sí veo mucho para estar cuestionando los perfiles de las 9 ministras y ministros que van a tomar posesión. Indudablemente el tema de la seguridad jurídica para los empresarios, para los inversionistas, es fundamental. No van a venir a llevar a cabo sus negocios si no existe un marco jurídico que, así como el marco jurídico los protege, que existan tribunales que sean independientes, especializados, competentes, y sobre todo que dicten sus resoluciones de forma imparcial. Esto que posiblemente ahorita esté como que en cierta suspicacia por parte del sector empresarial, pero con... Uy, se nos cortó lo de Francisco Burgoa. Pues sí, como ya le hemos venido comentando a lo largo del programa e incluso entrevistamos a la ministra Margarita Ríos Farjat, ya prácticamente se termina la Corte como la conocíamos desde el 94 hasta la fecha, siendo pues una Corte que ha sido un contrapeso al poder ejecutivo. Si ha sido un contrapeso a la Corte, ya no, con cuestiones, con cuestionamientos, con distintos casos, pero había sido un contrapeso. Incluso la misma Corte fue un contrapeso fuerte respecto del ejecutivo de López Obrador cuando fue presidente, que distintos temas, desde la industria eléctrica
hasta ¿Por temas eso la laborales. desapareció? Por eso la desaparece, hasta temas electorales, en fin, no le gustaba a López Obrador, no la veía congruente que tuviera ese freno, pero pues es que así los poderes deben ser precisamente equitativos, contrapesos, y esto es lo que hacía la Corte, y es lo que se teme, que una Corte pues que llegó con una elección muy cuestionada, una elección que fue muy poco participativa, que no pudo verificarse bien a bien, cuestionada por la forma en que pues muy adepta a lo que es Morena propiamente. Bueno, ¿cómo va a ser la nueva Corte? No lo sabemos, no sabemos cómo va a actuar la nueva Corte, el nuevo Poder Judicial, no lo sabemos, pero pues quedan muchas dudas que realmente son de incertidumbre. Pues esperemos volver a tomar la llamada con Francisco Burgos antes del corte. Pero otra cosa interesante fueron las declaraciones hoy del secretario de Salud, Kersenovich, en contra del consumo de refrescos, que siempre pues, todos están en contra del consumo de refrescos, pero no lo prohíben, pero en contra de los refrescos de dieta también, de los refrescos light, de los que dijo que te pueden dar daños cardiovasculares y derrames cerebrales. Pero ya retomamos ya tenemos a Francisco Burgua. Te saluda José Yuste. Francisco, ¿cómo estás? Bien, espero que no sea yo el de los derrames cerebrales con todo lo que está pasando. Depende cuánto refresco de dieta tomes. Oye, okay. Francisco, a ver, cuéntanos. ¿Qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal, Francisco? Oye, a ver, cuéntanos. Hoy termina la Corte desde el 94 que nos decías. Fue un equilibrio al Poder Ejecutivo, fue un contrapeso en los poderes de la República. Esto se termina el día de hoy. Definitivamente eso se termina el día de hoy. Y para aquellos que dicen que con la reforma de Ernesto Zedillo no vino a hacer absolutamente nada en el sistema de impartición de justicia, simplemente veamos nuestra historia reciente. La Suprema Corte durante el siglo XX, durante la hegemonía del PRI, pues prácticamente no era un contrapeso. Tuvo que venir esta reforma del 94 para que la Corte empezara a hacer un tribunal constitucional, para que empezara a hacer un contrapeso. Veamos decisiones que se tomaron en contra del presidente Zedillo, de Fox y de los demás presidentes. Es decir, sí existe una forma de cómo evaluar las sentencias que dictaron en estos 30 años. Inclusive hoy la ministra Norma Piña, ella comentaba que iba a ser precisamente la sociedad y la historia la que van a juzgar a quienes han juzgado. Sí. Entonces, es decir, yo creo que sí hay muchas sentencias para analizar respecto a si son o no fueron estos ministros de los últimos 30 años un contrapeso y sobre todo si fueron independientes o no. Bueno, hoy la presidenta, que los pega durísimo, les dijo que era la corte de unos cuantos. Y hay quien dice que vamos a pasar de la corte de unos cuantos a la corte de muchos cuates. Indudablemente, yo creo que la presidenta Sheinbaum, en su conferencia matutina, que hacía referencia a que se va a acabar el nepotismo, que ya no va a haber el amiguismo, yo creo que está generando unas altas expectativas, porque si bien es cierto, tiene problemas el actual Poder Judicial de la Federación, lamentablemente esta reforma judicial que solamente es un borrón y cuenta nueva de todos los jueces, magistrados y ministros, no hubo un diagnóstico para llevar a cabo esta reforma y no hay forma de cómo se pueda estar erradicando la corrupción, el nepotismo, el rezago judicial, simplemente porque hay una nueva forma de designar o de elegir a los jueces. Entonces, las expectativas son muy altas y que indudablemente a partir del 1 de septiembre estaremos muy atentos con todo lo que va a estar pasando en el Poder Judicial, especialmente con su cabeza, con la Suprema Corte. Claro, Francisco, y bueno, independientemente de todo lo que nos acabas de comentar, ¿cuál es tu perspectiva respecto de lo que va a ocurrir de aquí en adelante con esta reforma del Poder Judicial y lo que implica para el sistema democrático que venía viviendo México y que ahora cambia con la división de poderes que tradicionalmente venía ocurriendo y ahora es diferente? Es tan diferente que estamos hablando de un hiperpresidencialismo en donde el legislativo y el ejecutivo ya actúan como un solo poder. Y el único poder que era el contrapeso, el judicial,
a partir de la politización de la justicia, de cómo llegan a ocupar estos cargos, indudablemente van a ser parte de este poder pues, ejecutivo presidencial. Es decir, veamos las últimas declaraciones que ha hecho el virtual ministro presidente, Hugo Aguilar, en donde lo vemos muy contento, arropado por Morena en la Cámara de Diputados y con toda la clase política del oficialismo. De ahí yo no veo cómo realmente se puedan desmarcar. Indudablemente, a partir de sus sentencias vamos a empezar a conocerlos, pero en este momento yo no veo que estemos viviendo una división de poderes fuerte, sino todo lo contrario, y peor aún, Mari Carmen, Marco, José, con la reforma electoral que viene, es prácticamente el último clavo al ataúd de nuestra democracia constitucional. Sí, esa apenas viene. Hoy solo nos queda un minutito, Francisco. Corte con 9 ministros, ya sin 2 salas. ¿Puede operar bien? Definitivamente no puede operar bien. Quienes hicieron esta reforma no lo hicieron, por eso les decía, sin ningún diagnóstico. Simplemente tuvo como sustento la venganza del entonces presidente López Obrador. Y eso y todo lo que hemos visto, los defectos de la implementación, se van a ver todavía a partir del 1 de septiembre, cuando se empiece a ver todo lo que se necesita para que realmente tengamos una corte que sea independiente, autónoma y sobre todo que realmente no tengan rezago ni temas de corrupción, ni nepotismo, ni nada. Pues agradecerte mucho, Francisco Burgoa, abogado Gracias, constitucionalista. Francisco. Gracias, Francisco. Abrazo a los tres. Chao. Un abrazo.